falta de mecanismos de fiscalización no permite controlar el manejo bajo el efecto de las drogas. Juzgado Civil ordenó a empresa que cobró cheque robado a indemnizar a la víctima por no verificar la identidad de quien hacía el pago. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a 10 años de cárcel efectiva a hombre por violencia intrafamiliar. Una moción parlamentaria pide incorporar en la legislación un control periódico y aleatorio para evidenciar el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas entre los conductores de vehículos. Según el último estudio de Automóvil Club de Chile, un 26% de las personas reconoce haber conducido después de ingerir algún tipo de medicamento. La legislación chilena sanciona la conducción bajo el efecto de las drogas. Sin embargo, en la actualidad no existe una fiscalización de su consumo. Por este motivo, una moción parlamentaria pretende endurecer la pena actual e incorporar fiscalizaciones periódicas y aleatorias para detectar las sustancias. Lo novedoso es que aumentan la pena base. La pena actual llega hasta 540 días y aquí la aumentan hasta 3 años y se agrega un control aleatorio para conductores profesionales. Según establece la Ley de Tránsito, se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos. A pesar de ello, no dicta una lista específica de drogas. La Ley de Tránsito lamentablemente es muy benigna. Básicamente, o más bien la contempla casi como una falta y la deja ahí en un ámbito, yo te diría, que como harta legislación chilena, bastante a la interpretación. Y como Chile tiene un serio problema de consumos de benzodiazepina o de automedicación, vamos a meternos en un problema. Entonces probablemente caerían, así a grosso modo, a lo menos el 50% de los conductores. Para efectos de la Ley de Tránsito, drogas, cualquier sustancia química que introducía al cuerpo altera la percepción del conductor. Por ejemplo, un remedio psiquiátrico. Para efectos de la Ley de Tránsito, eso es conducir bajo la influencia de una sustancia psicotrópica. Asimismo, tampoco existe un ente fiscalizador que monitoree la conducción y drogas. Según cifras del Automóvil Club de Chile, un 30% de los conductores encuestados reconoce que consume sustancias ilícitas y maneja. Tan baja tasa de fiscalización que en general todo esto es letra muerta, porque en Chile hacerlo bien y mal da prácticamente lo mismo. En términos de seguridad vial, la tasa de fiscalización es cercana al 7%. El 93% de las infracciones quedan en la impunidad. Control aleatorio y previo no existe. El control siempre es ex post, es decir, una vez que la persona ya está conduciendo un vehículo, no necesariamente después de un accidente. Recuerde que el carabinero puede hacer un control preventivo, pero se lo hace a cualquier persona. Expertos sostienen que en el caso de incorporar los test se deberá establecer qué drogas serán detectadas, cuántos miligramos y cuál será el procedimiento penal en el caso de infringir la ley. Por ejemplo, en países de la OCDE existe un control para 4 drogas: marihuana, cocaína, éxtasis y benzodiazepina. El octavo Juzgado Civil de Santiago condenó a la sociedad Supermercado del Neumático a pagar una indemnización de 2.500.000 pesos por aceptar como medio de pago un cheque que había sido robado. El afectado interpuso una demanda de indemnización de perjuicios que fue acogida en una sentencia que señala que la tienda no verificó debidamente la identidad de la persona que estaba realizando el pago. Perdió su chequera, realizó los trámites para recuperarla y avisar a su banco a tiempo. Sin embargo, una tienda recibió uno de los documentos a su nombre. El afectado demandó y el octavo Juzgado Civil de Santiago condenó a la empresa Supermercado del Neumático al pago de una indemnización por aceptar como medio de pago el cheque robado. Respecto de cheques, pagarés, letras de cambio, se incentiva la mayor fluidez posible, en el sentido de que no existan trabas a la hora de circular. Por lo tanto, en principio la ley no requiere ningún tipo de identificación a la hora que yo quiera cobrar un cheque. No hay disposición legal respecto de esto y para facilitar el libre transcurso de los bienes es que la ley dice no es necesario pedirse de la entidad. Y si bien el fallo señala que no existe normativa que regule la forma de verificar el pago efectuado con documento mercantil, como en el caso de un cheque, sí acredita que el Supermercado del Neumático tenía un procedimiento para confirmar la identidad de la persona que estaba realizando el pago, incluyendo el escaneo de la cédula de identidad.
exigencia mínima que se requiere para comprobar si el girador es quien suscribe el documento. El fallo, basándose en contra del demandado, aquí señala que el demandado comete, o por así decirlo, tiene un control interno, más allá de lo que señala la ley respecto de los cheques, que consiste básicamente en verificar de quien está entregando el cheque para su pago, consiste en efectivamente en la persona que lo está haciendo. Eso se hace con un breve cotejo de firma que hace y que tiene orden, me imagino, el cajero a la hora de pedir. Y eso consistía básicamente en mostrar la cédula de identidad y fotocopiar eso y guardarlo para efectos de registro. No es lo mismo que yo te entrego un cheque a ti, como pagándote una compra de algo, a que yo voy a un lugar comercial donde hay una serie de operaciones. Además que en esos minutos entiendo que ya se podría ver en línea, a través de algún sistema de seguimiento, haber visto el estado del cheque. Y ahí también falló el supermercado una falta de diligencia en comprobar si el cheque estaba con orden de no pago, inmediatamente hoy día con los sistemas en línea que tenemos lo hubiese arrojado. En caso de perder un talonario de cheques o ser víctima de un robo, se debe tomar en cuenta que la ley no exige que sean recibidos necesariamente con cédula de identidad. Por ende, hay que realizar una serie de diligencias. Tengo que informar a la persona que va a ejecutar ese mandato, ¿no es cierto? Que en este caso es mi banco. ¿Y qué es lo que yo tengo que avisar? Decir, mira, se me extraviaron tal o cual cheque, ojalá individualizarlos a través del número de serie y dónde están ubicados, y con eso se cumple el requisito de que se dé la orden de no pago. Ahora, ¿basta con eso? No, porque además la ley exige otros requisitos. Hay que hacer una constancia en Carabineros, ¿cierto?, de este extravío, o también puede haber sido por robo o hurto de los cheques también. Y además eso debe ser complementado con una publicación que lo puede hacer incluso el mismo banco, pero tiene que ser solicitado por el cliente. Una publicación que debe ser puesta en 3 diarios de circulación nacional y en días distintos, requisitos que liberan al afectado de una posible orden de pago por una compra que nunca realizó. En el caso en cuestión se constató que la firma trazada en el cheque del Banco de Chile por un monto de 275.585 pesos fue hecha con una imitación de la firma del dueño de la chequera, por tanto era falsa. Finalmente, de los 30 millones pedidos por el demandante, el tribunal le concedió 2.500.000 pesos de indemnización por concepto de daño moral. Le disparó, lo descuartizó y lo cocinó. Por culpa se entregó a Carabineros y confesó los macabros hechos ocurridos en abril de 2014 en la región del Maule. En el siguiente fallo histórico revisaremos el parricidio que aterró a Molina y la pena que recibió esta mujer por asesinar a su conviviente. ¿Qué lo hiciste? ¿Te agredía? Miedo. ¿Se agredía? ¿Golpeaba? Sí. Esa fue la única respuesta de Rosana Valdés a las preguntas de la prensa después de confesar que mató, descuartizó y cocinó a su conviviente Claudio Muñoz. Este fue encontrado desmembrado en su propia casa. El hecho remeció y aterró a los habitantes de la región del Maule. Les contaré una historia de película. Así fue como Rosana Valdés comenzó su declaración en la cuarta comisaría de Molina. Alrededor de las 22:40 horas del 6 de abril de 2014, se entregó a Carabineros por asesinar a su conviviente. El robo de 5 millones de pesos habría gatillado el crimen. Las motivaciones hubo diversas, pero ahí habían hechos de violencia intrafamiliar, habían denuncias hechas también en los tribunales respecto de ese tema, una denuncia que de hecho se plasmó también en el juicio. Según su declaración, le disparó a su pareja en el pecho y durmió hasta el día siguiente. Al despertarse y ver el cadáver en el living, se acordó del crimen de Hans Pozo y decidió descuartizarlo. Luego cocinó algunas de sus partes en una olla de 50 litros. El resto lo metió en la maleta de su auto en una bolsa de basura y viajó por casi 2 días por la región. Y ahí entonces estamos hablando inclusive de una perversión dentro de su delirio, en donde le parece natural poder eventualmente cocinar pedazos realmente de su marido, donde también tenía la intención de hacerlo desaparecer. Lo que se trataba era de un homicidio que tenía ciertas características particulares en cuanto a la forma post-comisión del hecho, y
y que fueron obviamente muy bulladas y conocidas a nivel nacional y entiendo que también internacional. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Talca levantó la evidencia y la envió a Santiago. Marcelo Alonso, perito bioquímico, fue uno de los técnicos que analizó las muestras, entre las que figuraban prendas de vestir, cuchillos y un arma de fuego. Se establece que el perfil genético de las muestras problema, de estas muestras dubitadas, corresponde a la muestra testigo de Claudio Muñoz, o sea, provienen de él. La sangre encontrada en el sitio y en las prendas de vestir corresponde a Claudio Muñoz. La evidencia proporcionada con la ayuda de la propia victimaria fue clave. El peritaje constató que el arma de fuego fue disparada y que el orificio en la ropa correspondía a un proyectil balístico. Sin embargo, los restos encontrados en la olla tuvieron otro resultado. En este caso el resultado no fue, fue negativo, producto de la misma, el agua. O sea, al estar las muestras sometidas a condiciones como temperatura o la misma agua hace que las muestras de ADN no sean aptas para perfil genético. La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de presidio para Rosana Valdés por parricidio. Sin embargo, su irreprochable conducta anterior, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, confesar el delito y la eximente incompleta, que significa que el delito lo cometió en un estado de disminución de su razonamiento y voluntad, disminuyeron su sentencia. Si actuó estando loca, sería en ese caso inimputable, pero sí el artículo 11 dice que puede tener una responsabilidad. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que se le disminuye eventualmente la pena, por haber actuado en un momento determinado. Por 3 atenuantes y un eximente, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó la condenó a 6 años de presidio en la cárcel femenina de San Clemente por el delito de parricidio. En Chile y en el mundo, el descuartizamiento de un cadáver no es delito. El cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a un hombre a la pena única de 10 años de presidio efectivo como autor de delitos de violencia contra su expareja. Esta condena es una de las más altas dictadas en un juicio por violencia intrafamiliar. El cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Cristian Solís Moraga a la pena única de 10 años de prisión efectiva, como autor de delitos reiterados de amenazas, violación de morada, lesiones menos graves, lesiones leves y desacato, en contexto de violencia intrafamiliar, hechos que ocurrieron entre los años 2015 y 2016. Este fallo, según lo que he podido leer, digamos, de la prensa, se trata de un caso gravísimo de violencia intrafamiliar que se produce, ¿cierto?, entre dos personas que mantuvieron una relación de convivencia y que la violencia pasó por muchos estadios, desde la violencia psicológica a violencia física grave, y además incluyeron delitos propiamente tales que están tipificados en el Código Penal, pero que están en un contexto de violencia intrafamiliar. En fallo unánime, el tribunal condenó a la expareja de la conocida modelo y empresaria Denise Campos, quien hizo pública la sentencia el pasado 28 de marzo en su red social Facebook. Asegura que lo hizo como un deber y por respeto a quienes siguen esperando justicia. En el fondo, uno como mujer no gana nada al final. Yo no estoy ganando dinero, nadie me está pagando las cosas que me pasaron, ni el tiempo perdido, ni lo que sufrí. Pero finalmente, yo lo conté también pensando que es una misión, un deber social, de ser solidaria también con el género y explicarles y contarles que fue difícil y que va a ser duro, para todos va a ser duro, pero hay que hacerlo. La modelo hace un llamado a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a no abandonar las causas y a perseverar en el procedimiento judicial. Esto se relaciona con la principal preocupación por parte de las autoridades, ya que según cifras entregadas por el Ministerio Público, la tasa de condena llega solo al 10% de los casos, principalmente por el desistimiento de las denunciantes. Cuando se leyó la sentencia dije, no, esto no lo puedo hacer, tengo que contarlo, tengo que decirle a las mujeres que se puede, que es duro, tengo que contarles que cuesta, pero se puede. Y sentí que no tenía derecho a quedarme en mi casa callada, porque a mí esto tampoco me hace feliz. No me hace feliz esta condena, pero me deja tranquila. Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el año 2016 se registraron 93.545 denuncias de violencia intrafamiliar. De estos, 72.172 fueron denuncias hechas por mujeres.
Karen Oyuelos, magistrada del primer juzgado de familia de Santiago, recalca la importancia de este fallo. Es un fallo bastante interesante de poder estudiar y analizar porque recoge y permite a las personas entender que la violencia es un fenómeno complejo que está instalado en nuestro país, pero además es un fenómeno complejo porque, como señalaba, abarca muchas aristas. Por lo tanto, este fallo lo que hace es incluir todos estos delitos, no los toma como un solo conjunto, sino que los considera como por separado, y eso permite además llegar a una pena tan alta. La sentencia de 10 años de prisión efectiva destaca por sobre el promedio de condenas otorgadas a causas de violencia intrafamiliar por delitos exclusivamente de amenazas, violación de morada, lesiones menos graves y leves. En este caso, se consideró cada delito de manera individual, acumulando sus penas y tomando en cuenta los actos de desacato. El fallo se ajusta a los tratados que Chile ha firmado internacionalmente en contra de este tipo de violencia. El escritor y juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Cisnes, Juan Mijovilovich, fue homenajeado por el Sistema de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Providencia y la Corporación Letras de Chile. Tenemos esta y otras noticias en el bloque de contingencia. Con este reconocimiento, el escritor y juez Juan Mijovilovich Hernández fue homenajeado por el Sistema de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Providencia y la Corporación Letras de Chile. El motivo: su aporte al mundo literario en una trayectoria que fue repasada durante la actividad y que contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, entre otras autoridades. Ha sido un gran honor estar recibiendo hoy día la distinción de la Corporación Letras de Chile, que es una institución que agrupa una gran cantidad de colegas escritores y que decidieron en una de sus últimas sesiones otorgarme justamente este reconocimiento, que es un reconocimiento que por lo demás han recibido antes grandes colegas escritores. Entonces, estar aquí además con esta gran cantidad de público que me ha acompañado, de amigos y amigas que han venido de muy lejos, ha sido para mí realmente un honor. Más de 120 personas asistieron a la ceremonia, donde intervinieron importantes personalidades del ámbito de la literatura y judicial, como el escritor y ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien expuso su visión sobre lo que constituye la obra del magistrado del Juzgado Mixto de Puerto Cisnes. En la Contraloría General de la República se realizó la primera cuenta pública anual de la Red de Lenguaje Claro, de la que el Poder Judicial es miembro fundador. La cita fue encabezada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, debido a que la Contraloría oficia como Secretaría pro tempore. También rindió cuenta el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien asistió en representación del ministro y miembro de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Carlos Aranguis. No solo dimos cuenta de las actividades que se han realizado de manera de acercar las decisiones de los tribunales, de la Contraloría, del Consejo para la Transparencia, de acercarlas a la ciudadanía, sino que también incorporamos nuevas instituciones que van a seguir colaborando en hacer más transparente la gestión del Estado. El lenguaje claro creo que es un aspecto transversal de toda la comunicación de los servidores públicos en el Estado. Si nosotros logramos obtener un claro conocimiento, una clara ejecución y una clara respuesta de las autoridades, creo que estamos contribuyendo a fortalecer la democracia y a legitimar cada una de las autoridades. Es por ello que esta red que se ha conformado y desde un principio ha formado parte del Poder Judicial está empeñada en promover estos aspectos tan básicos pero fundamentales en una sociedad. La Red de Lenguaje Claro, creada el 30 de marzo de 2017, está conformada por 7 instituciones públicas que trabajan en conjunto para elaborar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro. El presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Francisco Sandoval, encabezó la ceremonia con la que el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad conmemoró el 10º aniversario de la reforma procesal laboral y también sus 10 años de existencia. Un honor, un privilegio que se me haya considerado. Soy el ministro a cargo de la unidad desde que se instaló el Tribunal Especial del Trabajo. Asistí a su instalación, conozco a sus magistrados, el trabajo que desarrollan, la calidad de los procedimientos que existen ahora en comparación con el antiguo sistema laboral. Todo es más fluido, no hay incidentes, las defensas son también sólidas, los fallos en lo posible de calidad
y los recursos muy acotados para no dilatar, digamos, el término del procedimiento. En la ceremonia, a la que asistieron el Pleno de Ministros del Tribunal de Alzada y la Seremi de Justicia Margarita Contreras, entre otras autoridades, se puso un especial énfasis en que el Tribunal Copiapino fue pionero en la implementación de la nueva justicia laboral, junto al Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. Bueno, en esta oportunidad soy la persona que está a la cabeza del tribunal que cumple 10 años. Consideramos que era una buena oportunidad para detenernos, reflexionar, evaluar lo que ha sido en la primera etapa de vigencia de la reforma, que nos trajo una nueva mirada frente al fenómeno laboral. La jueza presidenta del tribunal, la magistrada Fabiola Villalón, también evaluó positivamente la reforma a la justicia laboral y destacó el trabajo efectuado por los funcionarios. Las Cortes de Apelaciones decretan visitas extraordinarias de uno de sus ministros en causas judiciales para que estos actúen como tribunal de primera instancia en determinadas investigaciones, sean estas por connotación pública o por la calidad de las partes. La ley otorga a los ministros de las diferentes Cortes de Apelaciones del país una serie de funciones jurisdiccionales. Estas se encuentran señaladas en los artículos 50, 559, 560 y 561 del Código Orgánico de Tribunales. Entre ellas, se encuentra la participación como ministro en visita extraordinaria. Cuando esto ocurre, los ministros de los tribunales de alzada se convierten en jueces unipersonales. Esto significa que solo ellos se hacen cargo de una causa determinada y que su fallo equivale al de un tribunal de primera instancia. Su designación la realiza el Pleno de la Corte de Apelaciones correspondiente. Esta decisión se toma para causas delicadas, por ejemplo, las de derechos humanos o connotación pública, como el caso de Jorge Matute Jones. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó de la reunión ampliada de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Chile. Tenemos esta y otras noticias en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en audiencia al nuevo director general de Carabineros, Hermes Soto. En la cita, las autoridades analizaron diferentes materias comunes entre ambas instituciones. Bueno, vine a presentar los saludos protocolares en nombre de la institución en esta oportunidad al presidente de la Corte y además también, por supuesto, a requerir, a solicitar a él el apoyo para nuestro desarrollo institucional hacia el futuro. Él también se comprometió con nosotros a apoyarnos en algunas materias relacionadas con nuestro trabajo, con el manejo del proceso penal. La reunión se extendió por 30 minutos y sirvió también para tratar temas referentes a la función y gestión en los procedimientos de los carabineros en la calle y en las investigaciones. Encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, sesionó por primera vez bajo la actual administración la Comisión Interinstitucional de Coordinación de Justicia Penal, de la que forma parte el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema participó de la reunión en la que se analizaron los avances para la puesta en marcha de la ley de la entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Aquí hay un objetivo común, que es que la investigación penal, la persecución penal, logre establecer la verdad jurídica y que los chilenos puedan saber que las instituciones están funcionando adecuadamente en todos los aspectos. Hoy día hemos tocado un tema específico, que es el avance de la puesta en marcha del sistema de entrevistas videograbadas que se aplica a partir del próximo año, una vez que la ley entre en vigencia, a los menores que han sido objeto de abuso sexual. Asimismo, según señaló el ministro Larraín, se avanzó en el análisis de eventuales reformas procesales para permitir una efectiva coordinación entre las instituciones que son parte del sistema penal para mejorar sus resultados y lograr una persecución efectiva de los autores de los delitos y el término de sus procesos judiciales. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó de la reunión ampliada de la Mesa de Trabajo Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una alianza creada en mayo de 2012 que en la actualidad reúne representantes de instituciones públicas y privadas. Su finalidad es promover el proyecto de autoevaluación participativa y representativa para elevar los estándares de transparencia y fortalecer la gestión pública en favor de la ciudadanía.
La máxima autoridad del Poder Judicial asistió a la inauguración del año académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, sede Santiago. El ministro Aroldo Brito dictó una charla magistral a los alumnos y autoridades de esa casa de estudios, donde fue profesor de la carrera de Derecho durante 5 años. Reconozco en esta Universidad de Talca un liderazgo importante desde su perspectiva. Es un liderazgo que viene desde la provincia, pero se instala con muchísima fuerza. Es un reconocimiento que tenemos muchos, que estamos en el ambiente jurídico. Así que volver a esta casa de estudios en la que estuve ese tiempo me entusiasmó y por cierto con muchísimo afecto. En su charla, el ministro Brito planteó sus convicciones y críticas respecto al sistema de justicia, entre otras temáticas, y luego de la ceremonia fue homenajeado por las autoridades académicas presentes. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados como siempre que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.